tal? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. ¿Cuántas veces no te has topado con un bloqueo creativo? ¿Y cuántas veces nos llegaremos a topar con un bloqueo creativo a lo largo de nuestra vida? Innumerables veces. No podemos evitarlo, a veces nuestra mente se desconecta y nos deja a la deriva. Pero para no caer en crisis, el día de hoy te traigo unos trucos para despertar nuestra mente creativa. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes contactarme por medio de la plataforma SuperPro para agendar clases o asesorías conmigo. Hace tiempo les compartí un video donde hablaba si es que dormir nos ayudaba a ser más creativos y bueno, por acá está la pestaña. ¿Sabías que el ser humano pasa alrededor de la tercera parte de su vida dormido? Porque es aprovechar tanto material que nos otorga nuestro inconsciente para activar nuestra mente creativa. Los sueños son una muy interesante fuente de conocimiento y creatividad que si aprendemos a prestarle atención podemos exprimirla a nuestro favor. Generalmente solo nos quedamos con lo anecdótico del sueño y a lo mejor y se lo contamos a 2 que 3 personas que estuvieron involucradas, pero de ahí en más pues puede que lo olvidamos al despertar y simple y sencillamente pasamos de largo. El potencial creativo de los sueños es bastante fuerte. Cuando estamos dormidos se encienden ciertas regiones de nuestro cerebro en donde se relaciona la memoria dentro de la región del hipocampo. ¿De casualidad estás pensando en una corriente artística del siglo XX? Probablemente estás pensando en el movimiento artístico surrealista fundado en 1924. Este consiste en valerse de la expresión del subconsciente. Este movimiento proviene del dadaísmo que se basaba en lo absurdo y también está fuertemente influenciado por el psicoanálisis. André Breton fue quien le dio nombre a este movimiento el 15 de octubre de 1924, que fue cuando se publicó el primer manifiesto surrealista. El surrealismo es de carácter interdisciplinario, se expresó tanto en la literatura como en la pintura, escultura, fotografía, cine y así. Buscaba el automatismo psíquico puro, que consiste en hacer emerger las imágenes del subconsciente de manera automática, a través de recursos como los estados de trance, la hipnosis o el juego de cadáver exquisito. No es tan caótico como suena, alto ahí. El cadáver exquisito es una técnica de creación colectiva en la que, por ejemplo, alguien escribe una frase o hace un dibujo y se la pasa a una segunda persona y esa persona continúa escribiendo otra frase o haciendo un dibujo, pero esa segunda persona no puede ver lo que la primera persona hizo. Entonces al final se hace como una especie de collage de ideas. Además de el cadáver exquisito, existen otras técnicas como el frottage, la decalcomanía y el método paranoico crítico. El método paranoico crítico fue inventado por Salvador Dalí y este consistía en observar imágenes reales hasta crear fobias, fantasías y obsesiones con la imaginación. Los surrealistas tomaron técnicas del dadaísmo como el ready-made o el objet trouvé, que esto consiste en tomar objetos cotidianos y sacarlos de contexto. Pero atentos aquí, no se trata de tomar los sueños y así tal cual plasmarlos en una obra de arte, sino como bien dice mi viejito Jodorowsky, no se le puede enseñar al inconsciente a hablar el lenguaje de la realidad. Hay que enseñarle a la razón a hablar el lenguaje de los sueños. Si fuéramos curadores de una exposición surrealista, ¿ustedes cómo acomodarían las piezas? Porque si nos vamos por el lado de que el hilo conductor del surrealismo en definitiva no es el orden, sino esa arbitrariedad, pues no tendríamos que ni siquiera poner las obras de manera cronológica, ni siquiera como secciones de técnicas o no sé. Aquí la cosa sería ¿qué tanto orden o desorden tendríamos que hacer para que la exposición también fuera surrealista? Porque pues ustedes recuerden sus sueños, ninguno tiene coherencia. Entonces, si el surrealismo se basa en el subconsciente y en lo onírico, pues entonces una exposición no tendría por qué tener un orden como un orden común de todas las exposiciones a las que hemos asistido. Y bueno, para refrescarle la memoria les mostraré algunos exponentes del movimiento surrealista porque no queridos, no todo es Salvador Dalí, no todo es René Magritte, sino también existen otros artistas muy interesantes como Man Ray, Leonora Carrington, Remedios Varo, Meret Oppenheim, Dorothea Tanning, Lee Miller, Alberto Giacometti o Dora Maar.
Y si por algo no, como que no te despierta algo la obra de estos artistas, o no puedes dormir, o se te dificulta recordar tus sueños, pues te recomiendo también estas joyitas del cine surrealista. Por ejemplo, Eraserhead de David Lynch, o básicamente toda su obra, The Wild Planet de Antonio Margheriti, Paprika de Satoshi Kon, Un perro andaluz de Luis Buñuel, La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky, o de igual forma todas las obras de Jodorowsky. Y esto ha sido todo por hoy, espero te haya sido interesante el video de hoy. Compárteme en los comentarios si conoces alguna peli o alguna obra surrealista para echarle un ojito. Recuerda darle like, compartir, suscribirte y seguirme en mis redes sociales para enterarte antes que nadie de mis nuevos proyectos. Ya sabes que te quiero un montón. Adiós.